Bienvenidos al podcast de Diseño Humano. Soy María Solano, experta en diseño humano, emprendimiento e innovación social. Y este espacio está diseñado para ayudarte a encontrar y abrazar eso que te hace único, tu esencia auténtica, esa rareza que no solo te diferencia, sino que es tu mayor fortaleza. Aquí vamos a explorar preguntas profundas como ¿qué es lo que realmente me hace único? ¿Cómo puedo alinear mi vida con mi propósito? ¿De qué manera puedo aprovechar mi rareza para crear impacto? Todo esto a través de invitados e historias de la vida real que nos hagan ver que es posible tener la vida de los sueños. Mi misión es ayudarte a descubrir y vivir desde tu diseño y potenciar tus dones. Quiero que dejemos a un lado todo lo que no resuena contigo, porque cuando conoces realmente lo que eres, aceptas lo raro, lo especial y lo único que hay en ti, es cuando empiezas a vivir tu máximo potencial. Así que bienvenidos y espero que podamos sumergirnos en una maravilla de historia. Llevaba por lo menos un mes pendiente de empezar este podcast. Era diciembre, me había comprometido a grabar 2 episodios al mes y resulta que esta inspiración no llegaba y no llegaba. Y cada vez me cuesta hacer las cosas cuando no tengo ganas de hacerlas. Sobre todo algo tan íntimo, ¿no? Como contar una historia desde el fondo del corazón, que es algo que realmente me importa y me gusta. Así que lo estaba posponiendo, me decía, bueno, mañana sí, escribía un guión y cuando empezaba a hacerlo, no salía. Y cada vez tengo más claro, evidentemente, que yo, como generadora, debo hacer las cosas que me causen mucha satisfacción y en el momento en el que mi cuerpo diga que sí, sobre todo para que tengan un impacto real. Así que he sido permisiva conmigo hasta hoy, eh, que estoy segura que tengo cosas lindas e importantes que decir y que estoy conectada para poder hacerlo. Ayer, enero 16 de 2025, fue un día importante para mí. Compré un curso para hacer cierres conscientes del año. Y no solo es del nivel energético, sino realmente un cierre estratégico, un cierre financiero y entender realmente qué pasó en mi negocio este año. Lo lindo de todo esto es que hacía pensar desde lo más personal hasta los números más pequeños, cosas de las que yo no me había dado cuenta que habían pasado este año, porque para ser muy honesta, este año para mí todo surgió muy espontáneamente. No hubo una planeación necesaria todo el tiempo. Hubo estrategias, claro que sí, pero también entender cómo iban respondiendo las personas y cómo iba respondiendo yo a los cambios eh, que ofreciendo el negocio. Entonces, ayer, después de un día de luchar con los números, eh, que además ya ni siquiera me gusta usar esa palabra, creo que ya no quiero volver a decir que lucho con los números porque eso vuelve a traer como esa misma relación, ¿no? Que tenemos las personas que de pronto no se nos facilita tanto hablar de números. Más bien, después de estar por primera vez muy comprometida con ver los números, con entenderlos, con cometer 1000 errores y tomarme el tiempo de ver una cifra que al final yo viera y dijera, esta es la perfecta, pues me di cuenta de todo lo que ha pasado en mi vida estos últimos 2 años y a dónde he llegado. Y la verdad es que fue muy, pero muy emocionante entender que estoy viviendo una vida completamente diferente y estoy viviendo esa vida que yo realmente sentía que quería vivir. Hace 2 años me fui a vivir a España, a Madrid. Me fui con mi exnovio y con la suerte de llegar a un lugar, él era español, con mucho amor, con mucha generosidad, y a un lugar seguro, y donde iba a poder como explotar todo esto y todos esos sueños que yo quería de por fin vivir en España. Y cuando llegué, esos procesos de migración creo que tienen este tema en el que uno se da cuenta que tiene que despojarse todas esas capas de lo que uno cree que es para ser simplemente lo que es. Lo que pasa es que en ese momento
no tenía ni idea quién era. Y eso fue lo que me empecé a dar cuenta. Cuando llego a España con todo este sueño de vivir aquí, de repente me empiezo a encontrar con que estoy supremamente insegura. Cosa que yo había sentido evidentemente antes en mi vida, pero en este momento llegan todas las inseguridades y las empiezo a ver a unos lugares que yo no había entendido. Sentía que no me vestía bien, me sentía fea, tenía celos, no me sentía inteligente, no sentía que mi humor encajara en el lugar cuando yo siempre me había sentido una persona chistosa, estaba bebiendo mucho, saliendo mucho, mi relación de pareja obviamente estaba teniendo pues crisis, porque yo también estaba en un lugar muy complejo, con mucha rabia y sin poder comunicar realmente también todo lo que me pasaba. Y aquí empiezo, digamos que mi proceso de terapia y de entender cómo qué pasa, a dónde voy, qué es toda esta rabia y qué es todo esto que estoy sintiendo, que estaba acá y que yo no sabía, ¿no? Y unas inseguridades además que antes yo tampoco conocía bien y que me estaban causando mucho, mucho dolor. Tuve la suerte de encontrarme con un trabajo que nunca me esperé y que me sacó muchas de las cualidades que hoy en día entiendo que tengo y me hizo ver como espejo en miles de mujeres que luchan por conseguir sus sueños. Este era un programa de la Comisión Europea de Emprendimiento Femenino. Teníamos a 1000 mujeres emprendedoras que venían a España a emprender, a seguir sus sueños, y yo como project manager era como esa cara del programa. Por primera vez me paro en un escenario a hablarle en público a muchísimas personas y me doy cuenta que se me da muy naturalmente, que me gusta, que lo siento muy bien y se siente increíble. Y empiezo como a ver ese lado mío, ¿no? Yo me sentía muy insegura y por otro lado digo como, wow, hay 1000 mujeres de todos lados que me están viendo y yo soy la cara, soy maravillosa, pero por dentro yo no me lo estaba creyendo. Y empieza a pasar el tiempo, el programa va creciendo, hay muchas complejidades, pero sobre todo empiezo a ver muchas mujeres que están luchando por sus sueños, que están emprendiendo, que están siguiendo su propósito, y yo sin entender muy bien cuál era el mío, ¿no? Y, y pasa el tiempo y yo hay veces trabajaba bien, hay veces no trabajaba bien, estaba empezando también a tener conflictos con las personas con las que trabajaba, eh, porque definitivamente me daba cuenta que había muchos lados de mi trabajo que no me gustaban para nada. Y decidía muchas veces no hacerlos. Me enfocaba full en lo que me gustaba, lo hacía muy bien, pero no estaba cumpliendo con todo ese lado que no y me di cuenta que la carga que no era muy alta. Y digo, yo no soy una persona que pueda estar haciendo tanto tiempo las cosas que no le gustan. Y empiezo de verdad a cuestionarme como qué es lo que hay aquí adentro, porque de verdad esto empezó a volverse un tema súper complicado por dentro de mí. Conocí a Corina, que era una de las profesoras del programa, una gran coach austriaca. Y Corina, después de las llamadas que hacíamos grupales que yo le ayudaba a moderar, me pregunta si conozco el diseño humano, además de muchas otras preguntas maravillosas que me hizo. Yo no sabía qué era el diseño humano, pero en ese momento dije, no tengo ni idea qué es, pero feliz lo hago. Cuando pago por mi diseño, me dicen que me va a llegar un manual. Espero esos días así como diciendo, yo sé que esto que va a pasar me va a cambiar la vida. O sea, yo tenía la certeza de que había algo ahí escondido detrás de todo esto. Y efectivamente, cuando llega este manual, a mi correo dice, imprime tu manual y léelo varias veces, deja que te hable. Yo imprimo el manual, me siento en un balcón a leerlo y cuando empiezo a leerlo, empiezo a oír una cantidad de verdades y unas palabras tan puntuales de todo lo que yo siempre había sabido de mí que yo quedé como absolutamente loca. Le dije, ¿qué es esto que hay acá? No entiendo lo que es, pero están hablándome realmente a mí. O sea, esta persona que están describiendo es la persona que yo sé que existe, es la persona que esté ahí atrás. Estoy leyendo esas cualidades que yo siempre he sabido que son mías, que muchas veces no he tenido cómo ponerles palabra, pero están ahí. Y esto me da como una tranquilidad, una certeza como de, ok, o sea, no estoy loca, todas esas rarezas mías y todas esas incongruencias están ahora lo que tengo que hacer es trabajar para sacarlas. O sea,
Ahora ya es un trabajo mío porque tengo la certeza de que están. Me voy a comprometer a hacerlo y voy a ser súper estricta en lograr sacar que esto que yo veo en el papel sea lo que camine todos los días en el día a día. En ese momento yo ya estaba bastante aburrida en el trabajo. Había pedido permiso para venir a Colombia a ver a mi familia y mi jefe me dejó venir, pero esto resultó un gran problema para las otras chicas que trabajaban conmigo porque los cambios de horario no funcionaban, yo estaba incumpliendo con mis tareas, se las estaban poniendo a ellas y bueno, honestamente también creo que hubo muy poca comprensión, muy mala comunicación y personas pues que no eran tampoco empáticas con mi situación ni veían para lo que yo realmente era buena. El caso es que un día, en medio de una pelea con una de estas mujeres, me veo yo en Bogotá llorando, pidiendo perdón como una loca por no haber hecho algo, por haber además después respondido mal. Y veo de verdad como tal dolor, tal miedo. Me sentía de verdad como si hubiera matado a alguien. Mi expareja me preguntaba que qué era lo que había pasado tan grave, que yo qué había hecho, que le confesara, y yo le decía, es que no sé ya ni siquiera qué hice, no sé qué está pasando, esto no tiene ningún sentido. Pero lloré tanto y me sentí tan mal que dije, hasta acá llega esta situación. Yo no quiero estar rodeada de personas que no me gustan, con las que no trabajo bien, que no sacan lo mejor de mí. Yo he dado muchísimo por este programa, sé lo que he hecho, pero yo tengo que encontrar un lugar donde se entienda lo que yo soy y donde yo pueda realmente sacar todo ese potencial que tengo, porque yo sé que lo tengo y esto ya no va a seguir escondido. Así que esperé a que se acabara esos últimos meses de esa corte del programa, renuncié a mi trabajo, eh, muchas personas ahí diciéndome no lo hagas, es un trabajo increíble, estás en España, tú eres colombiana, no vas a volver a conseguir nada, además no tienes otro trabajo y dije, chao, no me importa, no me voy a morir de hambre. Menos mal, tenía la suerte evidentemente de tener un gran apoyo de mi pareja y de mi familia, pero decidí dejarlo con la certeza y la confianza en mi alma de que todo lo que me estaba enseñando el diseño humano iba a hacerse realidad, que mi cuerpo sabía exactamente dónde estar, que mi cuerpo tenía esa sabiduría interna de guiarme hacia donde era y que yo tenía un potencial muy loco por crear. Durante este proceso estuve leyendo también El Camino del Artista, que se lo recomiendo de todo corazón a todas las personas, porque es un libro que realmente nos hace hacernos las preguntas que son a conectar con esa creatividad, con eso que nos hace muy espectaculares, muy únicos. Y también estuve leyendo un libro que se llama The Parable of the Sower. Este libro hablaba de personas que eran hiperempáticas y la hiperempatía era un defecto y la mayor vulnerabilidad que podía haber en este mundo. Y eso me hizo un clic gigante. Empecé a leer sobre la empatía y ahí conecté con que en mi diseño humano estaba esa hiperempatía también. Y eso que me hacía tan vulnerable, eso que me hacía llorar, eso que me hacía sentir tanto, eso que toda la vida me había hecho ser una persona como que estaba arriba, estaba abajo, gritaba, lloraba, como demasiada expresión. Y empiezo a atar todos estos cabos y a entender que el mundo me está mandando mensajes. De repente me sentaba en un bar con alguien, con algún amigo, nadie muy cercano, y unos días después me llega un mensaje, muchas gracias María, gracias a nuestra conversación terminé con mi novio, dejé a mi pareja de tanto tiempo, renuncié a mi trabajo y empiezo a ver que sí hay un lugar en el que yo estoy teniendo un montón de impacto, que esto pasa en mi tiempo libre, que lo hago con tal dedicación, pero que tampoco me doy cuenta muy bien qué es lo que hago en ese momento para que las personas tengan ese impacto tan grande, ¿no? Y que después como que lo reconozcan y me atribuyan y me manden un mensaje para esto. Entonces empiezo a atar yo todos los cabos y, y le digo a mi exnovio que yo creo que yo quiero ser psicóloga. Pero claro, empiezan todas estas inseguridades, pero como que psicóloga, si yo lo que soy es abogada, ya no estudié eso, tengo que tener una carrera, 4 años más, yo ya tengo 30 y no sé qué tenía, 31. Eh, y pues admirando también muchísimo el trabajo de Gabriela, que está en el podcast anterior,
Pero claro, yo digo, ella lleva años trabajando como psicóloga, todos estos estudios, ¿yo cómo va a llegar a algo así? Después digo, y pero es que yo no tengo que ser ella, yo soy yo y yo no soy psicóloga. Yo empodero a las personas, yo ayudo en el cambio de decisiones. Miren la decisión que acabo de tomar. Yo me he cambiado de país varias veces, he dejado las parejas que tengo que dejar, he cambiado de trabajos cuando no me gustan. Ahora acabo de renunciar a un trabajo que era una gran oportunidad para seguir mis sueños. Acá hay algo en mí y yo puedo empoderar. Y entonces empiezo a ver esto y digo, yo tengo que seguir estudiando el diseño humano. Yo ya estaba leyendo muchísimo de esto, me encantaba, estaba dedicándole muchísimas horas y digo, claro, esto es por acá. Además, todas las personas que yo estoy recomendando para que se hagan su diseño humano llegan a preguntarme, yo ya sé un montón de lo que he leído y además le estoy recomendando una cantidad de personas a la persona que me lo hizo a mí. Entonces me certifico, me encanta, en ese momento estoy trabajando medio tiempo en una startup de gente maravillosa. Eh, y, y me apasiono completamente por esto. Siempre con la inseguridad de, pero esto no sé de dónde viene, yo soy abogada, yo cómo voy a hacer sesiones, cómo voy a ser coach, esto está... Pero algo en mí me decía, sigue, es por acá, y yo cada vez me estaba empezando a sentir más segura de mí misma, y seguí, y estudié, y vi que había un investigador en mí enorme, que todo lo que no me había gustado estudiar antes estaba pasando en ese momento, que yo sí era una persona súper comprometida. A todas estas hay un cambio súper grande en nuestras vidas, nos dicen que debemos irnos a vivir a Andorra por el trabajo de mi exnovio y vamos en enero a vivir a Andorra, también con la expectativa de que era un lugar nuevo, de que todo iba a empezar, de que iba a ser muy distinto. Era extraño, yo nunca había vivido en un lugar pequeño, pero dijimos, bueno, vamos, es una súper oportunidad, qué lindo viajar, adelante. Y cuando llegamos a Andorra me encuentro con probablemente los momentos pues, más duros que he tenido en mi vida, porque otra vez todo eso que estaba construyendo se cae. ¡Pra! Y empiezo a verme en un proceso de verdad muy profundo con mi diseño humano, un proceso muy profundo de condicionamiento, en el que empiezo a verme en carne viva otra vez todas las inseguridades como me las había visto cuando había llegado a España. Y esta vez a otros niveles, había otras capas que esta vez sí estaban tocando unas fibras muy, muy poderosas en mí. Llego a Andorra, yo en este momento empezando a hacer sesiones a personas conocidas, ya les gustaba mucho, pero yo todavía no había salido del closet, como digo, en público. Y cuando llego a Andorra me doy cuenta que estoy en un ambiente en el que yo no valgo absolutamente nada. Nosotras, yo generalmente había tenido trabajos súper interesantes. Cuando llego a un lugar cuento historias, soy extrovertida, la gente se interesa en mí, nunca había tenido problemas en hacer amigos. Y yo digo, bueno, lo mismo será en Andorra. Pero cuando llego ahí me doy cuenta que estoy rodeada de un ambiente de cripto, de puros hombres que ven el mundo completamente diferente a mí. Ellos trabajaban juntos, montando algo muy futurista en el que lo que yo hacía ni lo que yo era importaba para absolutamente nada. Y también me encuentro con un país en el que es muy complicado realmente entrar a grupos y hacer amigos. Y empieza otra vez mi inseguridad enorme. Empecé a estar muy sola, vivíamos en la montaña, al lado de un río, en un lugar espectacular, pero me di cuenta que estaba completamente sola, muy alejada, estaba bastante paranoica, más bien claustrofóbica, no quería montarme en ascensores, estaba sintiendo que podía quedarme encerrada en todos lados, me di cuenta que mi sistema nervioso estaba completamente alterado, obviamente la relación de pareja también iba fatal porque yo estaba muy nerviosa y él estaba muy enfocado en lo que era su futuro, su grupo y esta forma de pensar, ¿no? También que hay alrededor de la criptomoneda. Y en un momento donde yo vi que ya todo se iba para la mierda, decido agarrarme y decir, este es mi momento perfecto para realmente trabajar muy profundo en esas heridas que tengo y sacar todo mi potencial. Voy a enfocar toda mi energía en el diseño humano y en este negocio porque yo sé que esto es lo que tengo que hacer. El 23 de enero de hace un año
decidí salir en Instagram por primera vez contando lo que estaba haciendo. Y a partir de este momento, un año exacto, mi vida ha dado un giro de 180 grados. Cuando decidí salir en Instagram, me dio muchísima vergüenza. Es como ahora la gente que va a decir, ahora María se convirtió en coach espiritual en Instagram. O sea, nada me podía dar más vergüenza en la vida. Y digo, bueno, adelante. Y a mi sorpresa, muchísimas personas hermosas que había conocido en la vida, que además nunca pensé que les fuera a gustar esto, empezaron a escribirme, a pedirme sesiones y ¡pum! Empiezo a hacer plata en enero, febrero, marzo y yo, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Y empiezo a hacer los manuales, y empiezo a escribir y empiezo a sumergirme en esto y empiezo a ser súper estricta con entender muy bien mis dones y con usarlos. Ya los tenía, ya los sabía y digo, voy a potenciar estos dones cada vez más. Estaba muy sola, seguí sin hacer amigos, no hice ni uno. Iba a un coworking, saludaba a un par de personas, entendí también mucho el ambiente que se estaba moviendo en ese lugar. Eran la mayoría hombres muy, muy ambiciosos, hablando de plata todo el día. Y esto abre otro lugar enorme y una herida enorme en mí también. Empiezo a sentirme que no sé hacer plata, que no sé manejarla, que nunca me va a ir bien, que solamente a mi pareja podía hacer la plata, que yo de repente con esto que estaba haciendo me iba a quedar pobre y no iba a poder nunca hacerlo, que yo gastaba mucho más de lo que ganaba, etcétera. Y se abre de verdad un lugar de tanto miedo, tanta inseguridad, tanta competencia, que fue muy doloroso de sanar y creó muchísima discordia en mi relación y también en la forma en la que yo me relacionaba con los demás. Empiezo a ver, como digo todo el tiempo, como claro, es que los ricos tal, y es que solo les importa la plata y nada más, y la plata hace mal a la gente, y de pronto veo este discurso y empiezo a ver mi diseño humano y veo que uno de mis dones más importantes es la ambición y la competitividad. Y yo digo, wow, esto es un espejo. La ambiciosa soy yo, la competitiva soy yo, ellos no están compitiendo conmigo, yo estoy compitiendo con ellos, porque a mí esto me importa y yo tengo que sanar esa relación con la plata. Y empiezo a hacer este proceso ahí muy profundo que se sentía de verdad como clavarme un cuchillo adentro porque no tenía las herramientas y me daba muchísima rabia sentir todo lo que estaba sintiendo. Pero ya consciente de que la ambiciosa y la posibilidad de hacer plata sí lo tenía yo. Y que la competitiva, la que marca las tendencias, la que está ahí para catalizar procesos, para generar un despertar, era yo. Pero estas personas, este lugar tan extremo, me estaba mostrando eso de mí. Entonces empiezo a intentar de verdad no verlos como esos enemigos que me estaban rechazando, sino como esas personas que me están mostrando unos lugares muy escondidos en mí, que hoy en día agradezco porque el veneno es la medicina. Pero claro, lloré muchísimo, me sentí espantoso y me sentía muy, muy insegura. Después de unos meses de estar en Andorra, todo cambia otra vez. Debemos irnos de Andorra. Yo tenía que venir a Colombia al matrimonio de mi hermana y ahí mi relación se acaba con mucho dolor, entendiendo también mucho el diseño de cada uno, viendo que ninguno de los dos estaba pudiendo ver la autenticidad del otro y dejarla ser, y que en este momento esas dos personas tan auténticas, tan compatibles también por momentos, no estaban pudiendo hacer el match energético que necesitábamos. Y con muchísimo dolor se acaba y yo llego a Colombia, que no pensaba para nada volver a Colombia porque a mí me encantaba vivir en Europa. Y cuando llego en medio de este dolor y esta ruptura amorosa que hace que a uno se le vaya el piso y la vida, pues otra vez me encuentro conmigo y digo, bueno, loca, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres de verdad, no? ¿Qué es lo que te importa? Y decido cumplir un sueño que llevaba teniendo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y es venirme a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y seguir mi sueño de seguir creciendo con el diseño humano. Para ese momento yo
ya había empezado a trabajar con un equipo que me ayudaba con la estrategia, con las redes sociales, con una persona que manejaba mi Instagram. El negocio ya iba creciendo y con este equipo muchísimo más. Y digo, ya he tenido más de 100 o 150 por ahí para el momento sesiones 1 a 1. Yo siento que yo necesito algo más poderoso, yo necesito un programa. El programa me sale del alma el nombre Autenticidad Radical. Porque cada vez, entre más pasaba el tiempo, yo me estaba dando cuenta de lo rara que era, de los amigos que me están rodeando, de las personas que me están rodeando, y yo digo, la gente necesita saber para qué es buena, necesita saber lo auténtica que es, y yo soy la persona que tiene que dar esto. Y cuando creo este programa, Autenticidad Radical, y de pronto se llena la primera versión, se llena la segunda, se llena la tercera, y empiezo a ver los cambios que empieza a ver. Y yo, descalza, en estas playas, rodeada de personas increíbles, de viajeros, de personas con un lenguaje completamente diferente al que empecé el año, empiezo a sentir tanta paz, empiezo a sentir que seguir mi corazón me está dando como los frutos más hermosos del mundo. Y me veo trabajando sola, ganando mucha más plata que antes, viviendo en el paraíso, casi nunca trabajando los viernes y recibiendo unos mensajes de amor enormes de personas a las que estoy ayudando a cambiar la vida. Y digo, este es mi cierre de año y quiero agradecerme profundamente por haber transitado todo este dolor, por haber sido capaz de mirarme a los ojos, por haber sido capaz de tomar decisiones muy incómodas para salvar a esta María auténtica, loca, radical, que quiere venir a hacer cosas gigantes y ayudar a las personas a transformar su vida. Así que por hoy termino esta historia. Estaré ahondando en muchos más detalles de todo lo que pasó ahí, en cómo ha sido este proceso. Pero quiero que sepan que los que están ahí sintiendo que son diferentes, que vienen a hacer cosas gigantes, que están viviendo una vida que no es, no tienen por qué quedarse ahí. Hay un mundo gigante, hay una red de apoyo de personas que estamos ahí para ayudarlos, hay herramientas maravillosas como el diseño humano que pueden cambiarles la vida, y estaré muy feliz de compartir ese proceso con ustedes. Así que se venga este 2025 porque estoy segura que vamos a revolucionar la vida. Los espero en el próximo episodio. Un abrazo gigante.